con todos, estimados aspirantes para el ingreso a la educación superior. Como ya habíamos indicado anteriormente, vamos a dar paso a una parte más de los temas que van a conformar parte del examen de ingreso a la educación superior, justamente ahora basado en las temáticas de biología, en las cuales vamos a ir viendo ciertos temas de una manera no tan amplia, ya que en honor al tiempo necesitamos abarcarlos. Ahora bien, con respecto a las preguntas, como ya habíamos indicado previamente, vamos a tratar de mantener los micrófonos cerrados y de levantar la mano o indicarlas en el chat en el caso de que sean preguntas relacionadas justamente con el tema, de manera que evitemos alargarnos esta sesión y que no logremos abordar todos los temas, ya que tenemos una cantidad enorme. Entonces, bien, dicho esto, vamos a empezar con la jornada de capacitación y con todos los temas que se encuentran dentro de biología. Entre estos temas nosotros vamos a ir viendo, un momento, la teoría de la biogénesis, origen de la vida, atmósfera primitiva y su relación con moléculas orgánicas, y abiogénesis de moléculas orgánicas en otros lugares del universo. Entonces vamos a empezar con la teoría de la biogénesis y el origen de la vida. Previo a empezar con esto, nosotros tendríamos que saber qué es la biología y qué persigue la biología. Bien, la biología es una búsqueda de ideas y observaciones que unifican nuestros conocimientos sobre qué, sobre la vida. ¿Y esta vida qué incluye? Incluye desde seres microscópicos como desde bacterias, pueden vivir tal vez en las rocas, y a seres que nosotros podríamos ver sin necesidad de microscopios, es decir, macroscópicos, como pulpos, personas. Entonces, esta ciencia, como es la biología, se encarga de procesos vitales de cada ser, tanto desde el nacimiento, desarrollo, procreación y hasta la muerte. Esta biología y tal vez tuvo ciertas limitaciones en el pasado debido a que no había muchos avances tecnológicos, pero es ahora el uso de la tecnología que ha permitido que esta ciencia sea más amplia y que se respondan muchas interrogantes. Pero a pesar de esto quedan ciertas interrogantes como ¿qué es la vida y cuál es el origen de la vida? Estas preguntas siempre se las ha hecho el ser humano y esta constituye todavía uno de los grandes problemas de la ciencia que aún no han sido resueltos. Entonces, bien, vamos a ir viendo qué nos han aportado los principales personajes en la biología. En el año de 1924, Alexander Ivanovich Oparin, este bioquímico, llegó a proponer una teoría sobre el origen de la vida y en realidad es una de las más aceptadas hasta la actualidad. Este llegó a hipotetizar que el origen de la vida apareció a partir de una evolución química y gradual de las moléculas basadas de carbono. Esta hipótesis que se llamó caldo primordial y que aún en la actualidad es una de las hipótesis más correctas y que es válida para explicar el origen de la vida. De aquí también tenemos otros personajes que han ido aportando. Uno de estos es Aristóteles. Aristóteles, que ha sido un filósofo que creía que la vida pudo haber aparecido de una manera espontánea. Entonces, este es el que da el punto de partida de esta teoría de la generación espontánea. ¿Y qué nos trata de decir esta teoría de la generación espontánea? Que todo lo que actualmente está vivo proviene de algo que no estaba vivo en un inicio. Entonces, dicho de otro modo, nos indica que la materia no viviente podría dar paso a materia viviente. Entonces Aristóteles, de tiempo, pensaba o asumía que porciones de materia no viva tenían por dentro un principio activo, como tal vez las piedras podían tener por dentro algo activo que podría dar paso a la vida, como eran las bacterias. Y uno de los ejemplos más claros que él postuló sobre esta generación espontánea fue el ejemplo del huevo, ya que se consideraba, o en ese tiempo se consideraba que el huevo era algo que no tenía vida, era tal vez una materia muerta, y que este tenía un principio activo que podía dar paso a la vida, por ejemplo, a un pollo o a un pez. Entonces, este fue uno de los más claros ejemplos con los que se defendió la teoría de la generación espontánea y se mantuvo por muchos años. ¿Qué sucedió después? Tenemos aquí a Anton van Leeuwen. Él, en 1675, también llegó a descubrir que en un estanque de agua aparecían pequeñas criaturas,
que él las llegó a denominar animálculos. Y en 1683, este de aquí llegó a conocer o a reconocer organismos unicelulares, como lo son las bacterias. Posterior, Francisco Redi, muy probablemente ya hemos escuchado de Redi, de su experimento, este de aquí llegó a demostrar que esta generación espontánea no existía. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de un experimento que ya vamos a explicar. Pero también, ¿qué se le atribuyó a Francisco Redi? También se le atribuyó la helmintología, que es una parte de la zoología que se encarga de descubrir y de estudiar los gusanos. Ahora bien, como les decía, en cuanto a Francisco Redi, ¿cómo este de aquí tumbó o cómo pudo afirmar que la teoría de la generación espontánea no era algo que se podía dar? Bien, lo hizo mediante un experimento. Experimento que nosotros vamos a ir viendo aquí. Pero primero vamos a ir describiendo un poco. Bien, en aquella época, Reddy eh, se dio cuenta de que de carne de algún animal muerto se formaban gusanos. Y si bien de aquí era que se afirmaba que la generación espontánea existía, porque ¿cuál era el sentido de que una carne que en su momento no era de alguien vivo diera paso a animales, diera paso a gusanos? Entonces, bien, Reddy llegó a formularse una hipótesis en base a las observaciones que éste hizo. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis era que las moscas producían los gusanos. Entonces, bien, él hizo un experimento para probar una sola variable. ¿Y cuál era esta variable? El acceso de las moscas a la carne. Por lo tanto, este llegó a tomar dos frascos, como vemos nosotros en esta gráfica, y dentro de ellas colocó trozos de carne de tamaños muy semejantes, como pueden ver aquí. Pero ¿cuál era la diferencia? Que un frasco quedó abierto y este es el frasco control. Y el otro frasco fue cubierto con gases, como ven aquí, para mantener las moscas afuera. Y este fue el frasco experimental. ¿Y qué otras condiciones trató de aplicar este para que el experimento sea uniforme? Trató de aplicar ciertas condiciones, como por ejemplo el tipo de carne que sea el mismo y que la temperatura interna en ambos frascos también se mantenga. Ahora bien, posterior a unos cuantos días, él pudo notar ciertos cambios, que aquella carne que estaba expuesta llegaba a tener gusanos, pero aquella carne que estaba cubierta por gasas no notó ningún gusano. Entonces, fue gracias a esto que él pudo concluir que la generación espontánea era algo que no existía. Ahora bien, vamos a abordar otro de los temas que habíamos dicho al inicio, el de la atmósfera primitiva y la relación que ésta tiene con las moléculas orgánicas. Ahora bien, todos los seres vivos, nosotros sabemos que están compuestos por moléculas orgánicas y estas tienen alrededor carbono. Por lo tanto, dicho esto, es muy probable que las moléculas orgánicas evolucionaran mucho antes que las células. Tal vez, es una estimación, hace unos 4.000 millones de años. Y es gracias a esto que llega a surgir una pregunta que nosotros vemos aquí. ¿Cómo se formaron estos primeros bloques de construcción de la vida? Ahora bien, los científicos piensan que son los rayos que desataron reacciones químicas en una atmósfera primitiva en la Tierra. Y esta atmósfera, si bien contenía gases como lo son el amoníaco, el metano, el vapor de agua, dióxido de carbono, los científicos plantean que esta combinación de todos estos gases con las reacciones de estos rayos llegaron a crear algo denominado sopa. Y esta sopa contenía muchas moléculas orgánicas que eran producto de químicos inorgánicos. Ahora bien, nosotros vemos aquí un experimento. Este experimento se dio en el año 1953 por Stanley Miller y Harold Urey. Ellos utilizaron su imaginación para poder probar esta hipótesis que ya les había dicho hace un momento. Entonces trataron de hacer una simulación que nosotros podemos ver en la figura, en las cuales ellos aplicaron una mezcla de gases para poder simular esta atmósfera temprana y donde nosotros podemos ver los gases y los podemos ver aquí. Son los gases que les decía anteriormente, amoníaco, metano, vapor de agua, dióxido de carbono. Entonces aquí están los gases. Ahora bien, estos pasaron chispas a través de estos gases para poder simular el rayo
que en esta época primitiva pudo haberse dado. Y nosotros podemos verla aquí mediante electrodos, cómo generan estas chispas. Y este de aquí lograron simular estas condiciones y nosotros podemos ver cómo a partir de estas se llegaron a formar otras moléculas. Como nosotros podemos ver el agua y podemos ver cómo todo este contenido también posteriormente de los gases fue enfriado. Y esto nosotros lo podemos explicar en este experimento. Bien, ¿qué otro tema más para poder concluir con este primer bloque? Tenemos el de la abiogénesis de las moléculas orgánicas en otros lugares del universo. Bien, primero recordemos qué es la biogénesis. ¿Alguien que me pueda indicar qué entiende por abiogénesis? Esta primera palabra, biogénesis. Genética. Perdón. Y Sheila levantó la mano. Muy buenos días. Buenos días. En sí es el proceso fundamental para, creo que la creación de nuevos organismos. Sí, por ahí vamos teniendo la idea. ¿Alguien más que tenga alguna idea de la biogénesis? Tenemos alguien que nos dice choice. Listen, no es a partir de, para crear, a partir de, ¿cómo es? Especies que ya existen, nuevas especies. Sí, por ahí vamos teniendo la idea. ¿Alguien más? Eh, la La vida biogénesis, explica que la vida surgió de la materia inanimada. Sí, perfecto. Ya entonces ya con esto ya hemos podido construir esta idea, con todos estos comentarios que hemos podido tener. Entonces, ya viéndolo de una manera y vamos a abordar un poco lo que es la biogénesis. La biogénesis, ya definido como tal, es un proceso en el cual las materias orgánicas se forman a partir de materia inorgánica. Y es lo que decíamos anteriormente, como un objeto inanimado o como un objeto que tal vez está muerto, este llegue a formar vida. Era como les decía anteriormente el ejemplo del huevo que nos planteaba Aristóteles. Aunque si bien en una primera ocasión, el experimento que les mostré de Miley y Urey demostró que es posible la formación de moléculas orgánicas en condiciones similares a la de la Tierra, siempre va a quedar una pregunta. Y la pregunta es si la biogénesis o este proceso de que crezca vida a partir de moléculas inorgánicas sea posible en otros lugares del universo. Y esto inclusive sigue siendo una cuestión abierta y algo que todavía sigue estudiando la ciencia. Pero bien, existen lugares en el universo donde ya la ciencia ha podido identificar moléculas orgánicas o precursoras de estas. Y muy probablemente ya las hemos escuchado. Vamos a definir algunas. Una de estas podrían ser las nubes moleculares y las regiones de formación estelar. En estas áreas del espacio, la ciencia ha podido detectar moléculas orgánicas muy simples, como el metanol, el formaldehído, el cianuro de hidrógeno y la radiación cósmica y las reacciones químicas en el medio interestelar podrían contribuir, tal vez, a que estas moléculas se formen en estas nubes moleculares. Bien, ¿en qué otras estructuras se ha podido identificar estas moléculas orgánicas? En los cometas y en los asteroides, ya que también se ha encontrado de estos moléculas orgánicas dentro de nuestro sistema solar. Algunos de estos contienen moléculas orgánicas complejas, como cuáles, como los aminoácidos, que ya van a ser un tema que vamos a ver posteriormente cuando entremos en materia de proteínas. También en las lunas y en los planetas, como la luna de Saturno y la luna de Júpiter, se cree que existen océanos superficiales. Y entonces, al haber estos océanos, se cree que podría haber condiciones para que se formen moléculas orgánicas. Aunque también, y a pesar de esto, se han descubierto exoplanetas con ciertas zonas habitables que podrían tener agua líquida y que podrían tener condiciones orgánicas propicias para la vida. Ahora, si bien la búsqueda de señales de vida y la comprensión de todos estos procesos de abiogénesis, no aquí en la Tierra, sino en otros lugares del universo, son áreas
que todavía sigue explorando la ciencia. Es decir, que se sigue todavía buscando vida más allá de la Tierra. Bien, una vez concluyendo con estos temas, vamos a ir abordando otros en los que vamos a constituir las biomoléculas. Como les decía anteriormente, vamos a definir un poco más estos lípidos, vamos a definir un poco más cuáles son las proteínas, los hidratos de carbono, porque ya habíamos hablado anteriormente algo de los aminoácidos, tal vez en la vida que podría estar fuera de nuestra. Entonces vamos a definirla un poco mejor. Empecemos con las bases moleculares de la vida. Muy probablemente este tema ya lo habremos abordado en el colegio porque forma parte de los temarios de la educación general y bachillerato. Entonces, recordemos, todos los seres vivos, todos estamos conformados por moléculas orgánicas. ¿Y cuál es la base de estas moléculas orgánicas? El carbono. Y este carbono nosotros lo vamos a ir viendo a medida que avancemos este tema. Bien, todos los bioelementos se van a unir para formar algo llamado biomoléculas. Por lo tanto, podemos decir que los bioelementos son la parte más pequeña y las biomoléculas son la parte más grandes, que también se suelen denominar principios inmediatos. Bien, ¿qué sucede con esto? Todos los seres vivos van a tener una gran diversidad de estos. Y estos, vamos a ver nosotros, que van a estar en su mayoría conformando a los seres vivos en formas de carbohidratos o hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es muy probable que nosotros ya hayamos escuchado de esto, es muy probable que ya lo hayan leído y que ya lo hayan abordado en la educación, en el bachillerato, pero vamos a tratar un poco. Pero antes de adentrarnos un poco a esto, veamos cuáles son las funciones de los bioelementos. Bien, los bioelementos van a tener muchas funciones y estas funciones nosotros vamos a irlas abordando en tres principalmente. Y estas son, uno, participar en la construcción de los tejidos corporales. Dos, implicarse en los procesos de desarrollo del organismo. Y tres, contribuir a regular el organismo o el metabolismo. Es decir, tratar de mantener un proceso de homeostasis o un equilibrio interno a pesar de las condiciones externas. Y en conjunto a esto es que nosotros podemos ver ya la clasificación de los bioelementos. Estos bioelementos nosotros podemos ver aquí las siglas y los porcentajes en los cuales constituyen al cuerpo. Muy probablemente ya ustedes los han escuchado y nosotros podemos ver una pequeña clasificación. Ahora bien, antes de darles esta clasificación, yo quiero indicarles que a veces esto suele variar un poco en cuanto a los autores, a la bibliografía, a la actualización de la misma. Pero normalmente estas cifras que les voy a dar son muy referenciales y podríamos distinguir tres. Uno, bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Bien, nosotros en los elementos primarios vamos a ver cómo existe el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el fósforo y el azufre. Todos estos bioelementos van a constituir aproximadamente el 96% de nuestra composición. Entonces, si nos damos cuenta, tienen una composición bastante elevada. ¿Pero por qué es muy elevada? Porque estos son la base para construir las biomoléculas orgánicas, como son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Posterior a esto tenemos los secundarios. Los bioelementos secundarios nosotros podemos encontrar los siguientes: el calcio, sodio, potasio, magnesio y el cloro, que nosotros los tenemos aquí representados. Su presencia, si bien es menor que la de los bioelementos primarios, esto de aquí no quiere decir que cumplan menos funciones. Van a constituir bastantes funciones. Y estos de aquí los podríamos también nosotros clasificar. Uno, como bioelementos con funciones estructurales, porque estos pueden constituirse dentro de los huesos, dentro de las conchas, dentro de los caparazones. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el calcio
forma parte de las sales que constituyen nuestros huesos. Y en la manera iónica podríamos encontrar otros, como por ejemplo, podríamos encontrar el sodio, podríamos encontrar el potasio, cloro, el magnesio. ¿Y qué funciones sirven o qué funciones ejecutan como iones? Por si acaso, también estos iones a veces se los suele llamar electrolitos. Bien, suelen tener funciones de transmisión de impulsos nerviosos, ya que juegan un papel fundamental aquí los iones de calcio, de sodio y de potasio que ya les había dicho. Y entre otras cosas, estos ayudan a los procesos de contracción muscular y también ayudan a procesos de la fotosíntesis. Esto aplicado en el reino vegetal. Y ahora veamos los oligoelementos. Los oligoelementos, vean ustedes, como solamente forman el 0,01%, pero a pesar de que tienen una cantidad muy pequeña, son muy importantes y son muy multifuncionales, ya que estos tienen funciones de regular el metabolismo, ya que son el centro activo de algunas enzimas, y también tienen funciones de estabilizar macromoléculas o estructuras celulares como las membranas plasmáticas. Y dentro de estos oligoelementos, si bien es muy amplio, vean cómo tenemos algunos, estos pueden dividirse en dos grupos que son esenciales y no esenciales. Entonces, vamos a definir cuáles son los esenciales y cuáles son los no esenciales, porque esto nos va a servir también de base cuando analicemos las proteínas. Primero, oligoelementos esenciales. Son todos aquellos que van a provocar alteraciones en el crecimiento o en el desarrollo de nuestra salud. Y aquí podríamos encontrar vanadio, molibdeno, cromo, manganeso, cobalto, níquel, cobre, hierro, zinc, silicio, yodo, selenio y flúor. Ahora, todos estos que son esenciales son aquellos que nosotros tenemos que incluir en la dieta, ya que nuestro cuerpo no los tiende a producir. Entonces, estos de aquí tienen que ser ingeridos mediante la alimentación para que se encuentren biodisponibles en nuestro cuerpo. Bien, una vez que hemos abordado los bioelementos como la base fundamental para las biomoléculas, vamos a ver qué son las biomoléculas. Estas biomoléculas, nosotros vamos a encontrarlas en diversos tipos. Y estos tipos nosotros podríamos ver las orgánicas y las inorgánicas. Pero bien, primero, ¿qué es una biomolécula? Una biomolécula son todos aquellos compuestos químicos que conforman la materia viva, porque recordemos que bio es vida, entonces son las moléculas de la materia viva. Y estas van a conformar aquellas bases químicas que permitirán que todos los seres vivos existan. Y algo que tenemos que agregar de estas biomoléculas es que van a depender del carbono para que éstas se puedan dar. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una clasificación de las orgánicas y las inorgánicas. Clasificación que nosotros vamos a ver aquí y vamos a definirla muy rápido. Les había dicho que las biomoléculas suelen tener carbono, pero dentro de su clasificación, las biomoléculas inorgánicas no tienen carbono. Entonces, ¿cuáles son aquellas que no tienen carbono? Por ejemplo, el agua, que sabemos que en su estructura tiene hidrógeno y oxígeno, pero no tiene carbono. Y también podrían haber determinados gases y sales minerales. Pero también tenemos biomoléculas orgánicas, que en su composición, sí o sí, nosotros vamos a encontrar carbono. Pero ahora bien, antes de definir cuáles son estas, como por ejemplo los glúcidos, los lípidos y las proteínas, sería interesante que nosotros entendamos que tenemos macromoléculas que van a estar conformadas por varios monómeros y estos van a dar paso a los polímeros. Esto tal vez nos pueda generar cierta confusión, pero ya lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos con los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Entonces, bien, previo a avanzar en esto, veamos cuáles son sus funciones. Bien, entre las funciones que estas de aquí van a tener, una puede ser la de formar estructuras que pueden dar lugar a unidades funcionales, como ribosomas,
que van a sintetizar proteínas. Tal vez otra función puede ser la función estructural, como ya sabemos, la de dar estructura o la de dar una fuerza externa. Y también tenemos otras funciones, como las de transporte y también funciones de catalizador en reacciones. Esto ya lo vamos a ver más que todo cuando se traten las enzimas. Entonces, bien, ¿qué son los carbohidratos o los hidratos de carbono? Estos carbohidratos, vean que van a entrar aquí, dentro de la clasificación orgánica. Los carbohidratos o hidratos de carbono también los solemos llamar glúcidos. Entonces, aquí los tenemos como glúcidos, pero acá los vamos a tener como carbohidratos o hidratos de carbono. No se preocupen, significan absolutamente lo mismo. Así que no hay por qué llegar a la confusión en cuanto a este tema. Pero ahora, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos van a ser biomacromoléculas o biomoléculas orgánicas que van a tener en su composición tres elementos, como son el carbono, como son el hidrógeno y como son el oxígeno, que si bien es cierto lo van a tener en diferentes cantidades, pero esta es la composición que van a tener. ¿Qué características tienen estos carbohidratos? Uno, que son solubles en agua, y otro, que se tiende a clasificar de acuerdo a las cantidades de carbono o de acuerdo al grupo funcional aldehído que éste pueda tener. Por lo tanto, vamos a ver esa clasificación de las que les estaba hablando. Uno, clasificación como monosacáridos o carbohidratos más sencillos. Dos, como disacáridos o carbohidratos intermedios. Y tres, como los polisacáridos, que son los grandes carbohidratos. Vamos a empezar con los monosacáridos. Los monosacáridos van a ser estos carbohidratos más simples. Estos que van a estar formados por una sola molécula, ya que son monosacáridos, y que no pueden ser hidrolizados en nada más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo más pequeño que nosotros vamos a encontrar. Y por lo tanto, la sacarosa, la maltosa, lactosa, almidón, glucógeno y celulosa siempre van a llegar en algo más pequeño. ¿Y qué es lo más pequeño? Siempre se van a terminar sintetizando como glucosa, galactosa o fructosa. Esas van a ser las formas más pequeñas a las que van a llegar. Bien, estábamos en los monosacáridos. Primero abordemos la glucosa. La glucosa muy probablemente ya todos las hemos escuchado. Esta también lleva el nombre de dextrosa y es una de las azúcares más importantes. Y también se la suele denominar como el azúcar en sangre, porque esta es la que solemos encontrar en análisis bioquímicos. Bien, este es uno de los monosacáridos que es más abundante y va a formar la mayor parte de los organismos y va a servir como una fuente de energía, ya que las células durante la respiración celular tienden a utilizarla, ya que oxidan estas moléculas de glucosa y las convierten en energía que va a estar almacenada en algo más sencillo que va a permitir el trabajo celular. Segundo, tenemos la galactosa. Bien, esta galactosa, a diferencia de la glucosa, no se va a encontrar de una manera libre, sino que esta se va a encontrar como parte de la lactosa de la leche. Y precisamente es en las glándulas mamarias donde esta se sintetiza para formar leche materna. Esta va a desempeñar ciertas funciones, como funciones inmunitarias, funciones neuronales, y esta podríamos hacer aquí también un dato muy importante en cuanto a la galactosa. No sé si alguien ha escuchado de alguna enfermedad llamada galactosemia, más que todo las madres o aquellas personas que tienen hijos. ¿Alguien ha escuchado de la galactosemia? Veamos. Dice Génesis, no, ¿alguien ha escuchado la galactosemia? Me parece que es cuando un bebé no puede procesar o disolver el azúcar en sangre, la glucosa más que todo. Sí, perfecto. Por ahí tenemos más o menos una idea de a qué va la galactosemia. Entonces, muy probablemente, más que todo quienes tienen hijos, han llevado a sus niños, cuando están recién nacidos, a un examen de tamizaje neonatal. Y muy probablemente cuando los han llevado, les han explicado las enfermedades que te previenen. Bien,
Dentro de estas 4 enfermedades que se previenen, una es la galactosemia. Bueno, no que se previenen, sino que se detectan a tiempo. Una es la galactosemia. Entonces, en este examen se detecta la galactosemia, que es una incapacidad que va a tener el recién nacido de metabolizar esta galactosa que va a estar presente en la leche materna. Entonces, si bien el examen nos da un diagnóstico temprano, no es la solución. ¿Cuál sería la solución? La solución sería eliminar esta galactosa de la dieta del bebé. Y si esta no es eliminada a tiempo y si esta no es detectada a tiempo, esto podría llevar a causas de muerte. Veamos otro monosacárido. Otro monosacárido, y el último, es la fructosa. La fructosa es una cetohexosa. Este es un isómero de la glucosa y de la galactosa. Y muy probablemente ya ustedes hayan escuchado que se la denomina el azúcar de las frutas. Esta tiene una característica de que es la más dulce. Inclusive llega a ser hasta más dulce que la propia sacarosa o azúcar de mesa, ya que tiene aproximadamente el doble de dulzor. Esta, ¿dónde la vamos a encontrar? Uno, en las frutas y dos, la podríamos encontrar en la miel. Esta va a tener absorción en el intestino y va a pasar al hígado, donde, a pesar de ser fructosa, va a metabolizarse y el hígado la va a pasar a glucosa. Entonces, de fructosa pasa a glucosa. Esta también va a estar presente en muchos alimentos procesados, como bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola, golosinas, caramelos, zumos procesados, como por ejemplo estos zumos de limón, zumos de naranja. También puede estar presente en aquellos tés refrigerados, como estos Fuse Teas, y en batidos. Ahora, consumirla de una manera natural, por ejemplo, que ustedes se coman una naranja, que se coman una manzana, que ingieran una cucharada de miel, está bien, no tendría por qué resultar dañino. Pero ¿qué pasa cuando nosotros las ingerimos de aquellos productos que son elaborados industrialmente? Aquí sí llegan a constituir un problema para la salud. ¿Y esto por qué? Por esta industrialización. Entonces, bien, eso en cuanto a los monosacáridos. ¿Qué pasa ahora con los disacáridos? Los disacáridos, como su nombre lo indica, son la unión de dos monosacáridos. Entonces, vamos a ir viendo nosotros cómo los monosacáridos podrían producir estas de aquí. Veo en el chat, Osvaldo dice, si comemos fruta o ovos, estamos comiendo fructosa, pero pasa glucosa, entonces no es dañino. Ya, yo les decía anteriormente que sí, todas estas frutas contienen fructosa, y si bien es cierto, posteriormente se harán glucosa. En un principio no tendrían por qué ser tan dañinos, pero recordemos que todo en exceso es daño y siempre van a existir unas cantidades de referencia que ustedes tengan que comer para que la glucosa no sobrepase estos 120 miligramos por decilitro y supongan un problema para la salud. Ahora, si bien es más sano que ustedes ingieran una fruta que a que ustedes ingieran azúcar refinada. Entonces sí, esta es dañina, pero en una menor proporción que algo que esté refinado o algo que esté industrializado. Y yo les voy a decir el por qué. El por qué es porque la fructosa da una sensación de mayor dulce a pesar de que no estamos ingiriendo tanta azúcar. Entonces es por eso que las frutas tienen un mayor dulzor, pero sin embargo no nos aportan mucha glucosa. Bien, entremos en los disacáridos. Los disacáridos, como les decía, son un grupo de carbohidratos que están compuestos por dos monosacáridos. Entonces son una forma intermedia de su composición. Nosotros aquí vamos a ver que estas monosacáridos se van a encontrar unidos para dar pasos a estos de acá. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a ir viendo cómo se da. Vean ustedes aquí. Vean cómo estos disacáridos se pueden dar por uniones de glucosa más fructosa que dan paso a la sacarosa. No sé si alguien ha escuchado de la sacarosa, pero la sacarosa es la comúnmente denominada azúcar de mesa. Es lo que ustedes tienen como azúcar, lo que uno compra como azúcar. Eso es la sacarosa. Entonces, es por esta razón que a veces esta sacarosa, si vemos que alguien está en un estado de hipoglicemia y queremos elevarle rápidamente la glucosa, a veces el azúcar de mesa no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque como es un disacárido, tiene que posteriormente constituirse en un monosacárido. Y es por esa razón que en la clínica
para elevar estos cuadros de hipoglicemia, se suele administrar dextrosa o glucosa, que viene siendo la final lo mismo. Entonces ya vimos cómo la glucosa más la fructosa constituyen la sacarosa. Podríamos ver otra unión de monosacáridos. Vean cómo la glucosa más la glucosa da la maltosa. Y esta es un azúcar que comúnmente nosotros encontramos en la malta. Pero también podemos ver cómo la glucosa más la galactosa llega a formar la lactosa, que asimismo le habíamos dicho que es una de las azúcares que se presentan en la leche. Y que si bien es cierto, hay personas en las que puede generar intolerancia, pero es algo que se sigue estudiando, porque a veces se sigue asumiendo que esta intolerancia a la lactosa es cuando nosotros nos desprendemos de la leche materna, claro, cuando nos dan alimentación por leche materna hasta los 6 meses y luego nos la suspenden totalmente. Entonces, al suspender esta, se cree que por esta suspensión por mucho tiempo y abrupta, las personas llegan a generar una cierta intolerancia. Entonces, eso es parte todavía de los estudios de la ciencia, pero es lo que se asume porque nosotros podríamos generar cierta intolerancia a esta lactosa. Bien, y eso en cuanto a los disacáridos. Y en cuanto a los polisacáridos, no tendríamos por qué abarcar mucho porque simplemente son uniones de todo lo que ya habíamos visto. Pero ¿qué podemos decir? En breves rasgos, este almidón va a ser el polisacárido que podríamos encontrar nosotros presente en los vegetales, como en la yuca, y son las fuentes o las reservas de energía. El glucógeno. El glucógeno, por su parte, no va a estar presente en los vegetales, sino que va a estar presente, por ejemplo, en los seres vivos, en animales, como nosotros. Nosotros podríamos almacenar glucógeno como una fuente de energía que posteriormente podríamos emplear. Mientras que la celulosa la podríamos encontrar en otros seres, como otros seres que las podrían utilizar como una capa externa que les va a servir de estructura y para su resistencia. Esta celulosa no la vamos a encontrar presente nosotros en los seres humanos. Bien, ¿qué se nos une aquí? Aquí se nos van a unir, ya finalizando los carbohidratos, las proteínas. Bien, y preguntarán qué son las proteínas. Las proteínas van a ser biopolímeros, es decir, que van a estar formadas por bastantes monómeros y por su tamaño, estas tienden a dispersarse en disolventes adecuados y siempre en dispersiones coloidales. Dentro de estas proteínas, nosotros vamos a ver que la forma más pequeñita van a ser los aminoácidos. Es como que hablemos de nosotros. Nosotros, como un cuerpo, como un ser vivo, tenemos una forma más pequeña, que son las células. Lo mismo sucede con las proteínas. Su forma más pequeña son los aminoácidos. Aminoácidos que van a tener una clasificación en esenciales, no esenciales y condicionales. También les aclaro, esto a veces suele variar de acuerdo a la bibliografía, pero tenemos que entender que normalmente nosotros o las células van a estar compuestas por 21 aminoácidos y estos 21 se van a encontrar distribuidos entre estos tres. Bien, veamos qué es cada uno y cuáles son los aminoácidos correspondientes a cada uno. Bien, aminoácidos esenciales. Ya antes les decía a qué hacía referencia esenciales. Esenciales quiere decir que nosotros no lo vamos a producir. Y entonces nosotros tenemos que ingerirlos de la alimentación, sea esto de las carnes, tanto de carnes rojas, carnes blancas, es decir, carne de cerdo, de vaca, pescado, pollo, como también los podemos ingerir de proteínas de tipo vegetal, como frijoles, también podríamos ingerir la de los huevos. Entonces, de aquí nosotros vamos a obtener estos aminoácidos esenciales. Y estos de aquí tienen que ser provistos diariamente de la alimentación diaria. Ahora, si bien es cierto, en los niños, nosotros tendríamos que agregar un aminoácido llamado arginina, ya que los niños no los pueden sintetizar en cantidades suficientes y estos sirven para el crecimiento de los mismos. Entonces, en los adultos tal vez este aminoácido no sea esencial, pero en los niños sí. Y es por esa razón que ustedes esta arginina no la ven aquí, pero nosotros sí la podríamos ver más adelante como condicional. Entonces, bien, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿Cuáles son los que nosotros tenemos que ingerir de la dieta? Aquí los tenemos. Isoleucina, treonina, leucina, valina, lisina,
triptófano, metionina e fenilalanina. Ahora, si bien es cierto, hay autores que varían y podrían decir que algunos de estos esenciales podrían ser no esenciales y viceversa. Ya les digo, eso depende mucho de las fuentes bibliográficas que nosotros estudiemos. ¿Qué otra clasificación tenemos? La de los no esenciales. Bueno, antes de entrar en eso, también quería darles algo más, hablando aquí. No sé si alguien ha escuchado de la fenilalanina o si ha leído tal vez las etiquetas de Coca-Cola o de algunas bebidas que dicen contienen fenilalanina. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Alguien? Vamos a ver el chat. Dicen no, no. Ya vemos, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Dice ahí de John, ha escuchado. ¿Qué ha escuchado de la fenilalanina? Ya Sheila dice, sí, alguien que nos diga qué ha escuchado de la fenilalanina. Buenos días. Buenos días, sí. ¿Qué ha Eh, escuchado de la en fenilalanina? sí, en sí de la fenilalanina, esta se puede encontrar en alimentos que contienen proteínas. Ya. Entonces sí, se la encuentra porque es un aminoácido. Pero vamos a ir viendo, como les decía, qué pasa dentro de la alimentación. Estoy viendo aquí en el chat, dice, el consumo excesivo puede ocasionar daños graves. Sí, una especie de edulcorante. Sí, nos dicen aquí que sí. Y a ver, nos dice, John, dice la mezcla de benceno y un nitrilo, lo cual es dañino debido a que esto es un cancerígeno. Sí, ¿alguien más? Veamos. Gema levantó la mano. Buenos días. La filanina es un aminoácido que puede dañar el sistema nervioso. Sí, pueden generar daños. Ahora bien, ya con todas las ideas que hemos tratado de aportar hasta ahora, veamos algo de la fenilalanina, algo que podríamos encontrar. Tal vez no todo el mundo, más que todo en aquellas Coca-Cola, en aquellas bebidas, no solo la Coca-Cola, sino en aquellas bebidas que tienen edulcorantes, porque yo ya les veía aquí en el chat que hablaban de los edulcorantes. Y sí, hay bebidas que tienen edulcorantes, como no sé si han visto el aspartame potásico. Entonces, este aspartame potásico en nuestro cuerpo se termina sintetizando como fenilalanina. Pero ¿qué sucede? Más que todo en aquellas personas que han sido padres, no sé si han escuchado, de la fenilcetonuria que les podría dar a los niños. Forma parte del diagnóstico de lo que les decía el tamizaje neonatal. Entonces, hay condiciones en las que nosotros podríamos tener esta enfermedad de fenilcetonuria en la cual nuestro cuerpo no la puede eliminar, sino que la está almacenando y sí, como habíamos dicho, empieza a generar daños. Podría generar la muerte porque daña el sistema nervioso. Entonces, esta fenilalanina o este aminoácido sería contraindicado en aquellas personas que tienen fenilcetonuria. Y es por esa razón que mucha parte de la industria alimentaria incluyen en las etiquetas, dicen ellos en palabras grandes, pero a veces ni siquiera uno se los puede leer, cuando tienen este aspartame potásico, para que las personas con esta patología no se vean afectadas. Entonces, vean cómo este aminoácido que debería ser ingerido en la dieta, en este caso puede suponer una contraindicación. Bien, veamos los otros aminoácidos. Tenemos los aminoácidos no esenciales. En cuanto a esta palabra no esencial, ¿qué quiere decir? Que nosotros no deberíamos o no necesitaríamos ingerirlo de la dieta. Al menos no en su mayoría, porque nuestro cuerpo, nosotros mismos, las podemos producir. Entonces, no hace falta que del todo sea ingerida en la dieta. Por esa razón es que se les dice no esenciales, porque tal vez no son del todo necesarios en la alimentación. Y aquí se incluyen la alanina, la asparagina, ácido aspartico y el ácido glutámico. Pero nosotros vimos que también había otra clasificación que son los condicionales. Estos condicionales
Por lo regular no son aminoácidos esenciales, pero estos llegan a ser esenciales cuando nosotros estamos pasando, tal vez por alguna enfermedad o tal vez por procesos de estrés, o como les decía anteriormente de la arginina, cuando el niño la necesita para su crecimiento. Entonces, ¿cuáles entran aquí? La arginina, cisteína, la glutamina, ornitina, glicina, tirosina, prolina y serina. Justamente en honor al tiempo no vamos a alcanzar a definir cada una, pero ya hemos dicho las fuentes de donde las podríamos ingerir. Proteínas animales, proteínas vegetales, carne, pollo, pescado, huevo, legumbres, granos, claro, granos que contengan proteínas. Entonces, estas son las fuentes para poder ingerir estas de aquí. Este, un momento, disculpen que es que tengo una llamadita. Un momento. Perfecto, disculpen un momento la pausa. Sigamos avanzando. Y ahora bien, viendo estas proteínas, ya viendo los aminoácidos, que son la forma más sencilla, veamos para qué sirven, qué es lo que nos interesa también aquí. Las proteínas pueden ser clasificadas, sí, estas pueden ser clasificadas por su forma, si son fibrosas, si son globulares, si son mixtas. ¿A qué hace referencia estas proteínas fibrosas? Esta hace referencia a aquellas que, si bien es cierto, son insolubles en agua y en desilusiones acuosas, pero que se presentan a manera de queratina, de colágeno, de fibrina y de elastina, y de que de una u otra manera sirven para dar protección y elasticidad. Tenemos las proteínas globulares. Estas proteínas globulares tienen una característica de que doblan sus cadenas en una manera esférica. Por eso es que se las llama globulares, que son esféricas. Y esta deja los grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y los hidrófilos hacia afuera. De manera que pueden ser solubles en disolventes polares como el agua. Y lo que nos interesa, ¿cuáles entran dentro de estas globulares? Por ejemplo, la mayor parte de las enzimas, los anticuerpos, hormonas y proteínas de transporte, como las histonas, la albúmina, la prolamina, la glutelina. Y también tenemos una clasificación de proteínas mixtas. Entonces, estas mixtas serían parte de las globulares y de las fibrosas, como su nombre lo indica. Por lo tanto, van a tener una parte que es fibrilar, que esta va a estar normalmente dentro de la proteína, y otra globular, que la podríamos encontrar tal vez en los extremos. ¿Está bien? Ya viendo esto, vamos a ver nosotros cuáles son las clases de las proteínas. Bien, dentro de estas clases de proteínas nosotros vamos a ir viendo las siguientes. Esto también nos interesa mucho que sepamos y sepamos cuáles son las funciones y cuáles son los ejemplos más comunes que vamos a tener. Primero, enzimas. Muy probablemente ustedes ya hayan escuchado qué son las enzimas. ¿Qué son? Son aquellas proteínas que catalizan reacciones químicas específicas. Por ejemplo, la amilasa, como la amilasa salival, que se encarga de ese proceso inicial en la digestión de los carbohidratos. Tenemos otras, como las proteínas estructurales. Ya les había dicho anteriormente cierta parte de esto. Estas van a fortalecer y van a proteger a las células y los tejidos. ¿Cuál es un ejemplo de esto? El colágeno, como ya les había indicado anteriormente. Tenemos las proteínas de almacenamiento. ¿Qué van a tener estas de aquí? Van a contener nutrientes. Estos de aquí son esencialmente abundantes en óvulos, como la uva albúmina, y en algunas semillas,
como por ejemplo la ceína que se encuentra en los granos de maíz. Y también vamos a tener proteínas de transporte. ¿Qué van a hacer estas proteínas de transporte? Van a participar en procesos de respiración celular. Entre otras, vamos a tener las proteínas reguladoras, como las que podríamos encontrar, la adrenalina, cortisol, glucagón y las citocinas, que se encargan de regular los procesos internos en cuanto a los cambios externos que se podrían dar. Bueno, también tenemos nosotros las proteínas de movimiento. ¿Qué van a hacer estas de aquí? Estas van a participar en movimientos celulares. Por ejemplo, tenemos la actina y la miosina, que son proteínas que nosotros necesitamos para procesos de contracción muscular. Y por último, vamos a encontrar las proteínas de defensa, que van a cumplir funciones de defensa contra invasores extraños. ¿Cuáles entran aquí? Los anticuerpos, que actúan en el sistema inmune. Entonces, hasta aquí quisiera saber si tenemos alguna duda o alguna inquietud con este tema de las proteínas. Profe, sobre las proteínas de movimiento, podría, no sé, expandir un poco más. Ya, las proteínas de movimiento, los que les decía anteriormente. Las proteínas de movimiento son aquellas que van a permitir que nosotros realicemos ciertos movimientos ya que actúan en la contracción muscular. Y aquí actúan tanto la actina y la miosina. Son las que van a permitir que exista esta contracción de los músculos y van a permitir el movimiento de los mismos. ¿No otra duda que tengamos con este tema? ¿No? Entonces veamos los lípidos. Dentro de estos lípidos, nosotros vamos a ir viendo que tenemos una clasificación. Pero, ¿qué son los lípidos? Estos van a ser grupos heterogéneos de compuestos que se caracterizan por el hecho de que van a ser solubles en solventes no polares. ¿Cuáles serían estos solventes? El éter, cloroformo, y van a ser relativamente insolubles en el agua. Estas van a tener estas propiedades porque se componen principalmente de carbono e hidrógeno, con muy pocos grupos funcionales que contengan oxígeno. Ahora bien, dentro de estos lípidos nosotros vamos a encontrar 5 grupos: grasas, fosfolípidos, carotenoides, esteroides y ceras. Estos carotenoides, tal vez ya los hemos escuchado, son los pigmentos vegetales de colores amarillos y naranjas que podemos encontrar. Pero vamos a ir definiendo uno a uno. Veamos las grasas. Las grasas van a estar compuestas por ácidos grasos que van a estar unidos a moléculas de 3 carbonos llamados glicerol. Por sus estructuras, estas también las podríamos llamar triacilgliceroles o simplemente triglicéridos, como muy probablemente ya hemos escuchado. Durante el proceso de digestión, estos son hidrolizados para producir ácidos grasos y glicerol. Podríamos encontrar en estos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. También vamos a tener nosotros dentro de estos los fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a ser lípidos anfipáticos. Estos vamos a encontrarlos en las membranas celulares y se van a disponer como una bicapa lipídica. ¿Alguien ha escuchado tal vez de la bicapa lipídica que nos pueda indicar? ¿Alguien ha escuchado de la bicapa lipídica? Vamos a ver el chat. Christopher nos dice no, no. Bien, vamos a situarnos entonces un poquito dentro de la célula. La bicapa lipídica va a ser un componente esencial de estas células, ya que ayudan a formar esta membrana y a su vez va a prevenir enfermedades y trastornos generales a nivel de las células. Esta la vamos a encontrar en la parte externa de la célula. Y esta, como les decía, va a estar formada por 2 láminas de moléculas de fosfolípidos que se encuentran juntas. Entonces, como les decía, es el componente de las células que va a estar formando la membrana. Entonces, no sé si alguien ha escuchado ya ahí, justamente con este tema de la célula que forma la membrana. Vamos entrando con el tema de los carotenoides, por el tema del tiempo.
Estos carotenoides son simplemente pigmentos que los encontramos en los vegetales de colores naranja y amarillos y que los clasificamos dentro de los lípidos porque tienen insolubilidad en agua y porque tienen también una consistencia oleaginosa. Estos, si bien es cierto, los vamos a encontrar presentes en las células de las plantas, participan en la fotosíntesis. No sé si de aquí hayan escuchado el betacaroteno. El betacaroteno forma parte de estos carotenoides, así como muchos otros pigmentos que consisten en monómeros de hidrocarburos que van a ser conocidos como unidades de isopreno. Ahora bien, respecto a estos carotenoides, la mayoría del reino animal los convierte para que posteriormente se utilicen como un pigmento visual denominado retinol. Y en la visión, tres grupos de animales, moluscos e insectos y vertebrados lo utilizan para resectar la luz. Entonces, estos son uno de los usos que tienen los carotenoides para la resección de la luz. Veamos los esteroides. Ya probablemente los esteroides ya hemos escuchado. Entonces, ¿qué son? Son compuestos derivados del esterano. Esto de aquí se va a componer ¿de qué? De vitaminas y de hormonas. En los mamíferos, estos se utilizan como un punto de partida para la síntesis de las hormonas, entre las que podríamos destacar estrógenos, progesterona, testosterona y algunas otras hormonas derivadas del colesterol. Bien, estas van a ser las responsables de regular el desarrollo y la actividad sexual humana. Entonces, estos de aquí van a pertenecer al grupo de lípidos como el colesterol, vitamina D, ácidos biliares, hormonas y suprarrenales como la aldosterona, cortisol y hormonas sexuales que ya les había dicho, progesterona, estrógenos y testosterona. Todos estos van a ser ejemplos de estos esteroides. Y por último vamos a encontrar las ceras. Las ceras, que son ésteres de grasos de cadena larga, con alcoholes que también son de cadenas largas. Estos normalmente tienden a ser sólidos y totalmente insolubles en agua y tienen funciones que se relacionan con la impermeabilidad al agua y con consistencia. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar esta cera? Tal vez la podríamos encontrar en las plumas de ciertas aves, en el cabello, en la piel, en las hojas. La podemos encontrar en ciertos frutos. ¿Por qué? Porque esta cera es protectora. Entonces, no sé si han visto que las manzanas tienen una cierta cantidad de cera. Cuando estas ya pasan por un proceso industrial, le suelen agregar un poco más de cera. Justamente es por esto, porque es protectora. Y también en el tema de las aves, esto puede servir como una impermeabilización, es decir, evita que estas aves cuando llueven se mojen o cuando se les lance agua también se mojen, pero a su vez también nos sirven como protección. Entonces, ese es el tema justamente de los lípidos. Un momento, perdón. Vamos a ir viendo. Si no tenemos alguna duda con el tema anterior, me indican, por favor. A ver el chat. Sí, María Belén, sí, también lo podemos encontrar en los vegetales, lo que les decía. Da esa protección y también impermeabilización, ¿no? Bueno, si no tenemos mayores dudas, vamos a ir avanzando con el tema. Aquí tenemos 4 temas más que vamos a ir abordando. Vamos a abordarlos un poco más rápidos. Vamos a ver primero las evidencias de la evolución biológica. Dentro de las evidencias de la evolución biológica, vamos nosotros a encontrar todos estos ítems. Estos ítems que podrían afirmar que la evolución es un proceso real, es algo que se ha venido dando y que forma parte de la historia de los seres. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Los fósiles. Los registros fósiles, nosotros ya sabemos que son sucesiones ordenadas de formas de vida a lo largo del tiempo, por lo que podríamos hablar que hay fósiles que tienen tanta antigüedad y otros que tengan una mayor o tal vez una menor antigüedad. Entonces, esto nos va a dar indicios
de que han existido formas más simples y también formas más complejas de vida. También, gracias a estos fósiles, se ha descubierto que organismos extintos compartían características anatómicas con especies actuales, lo que llegan a afirmar que la evolución fue un proceso real. Bien, ¿qué otra evolución tenemos? ¿Qué otra evidencia tenemos nosotros? Las homologías anatómicas. Nos dice John Byron, sí, como los dinosaurios. Estos demuestran que han sido parte de la evolución. Entonces, hay animales que tienen ciertas conexiones evolutivas con los dinosaurios. Ahora, si bien hay muchas causas, tal vez de la extinción de estos animales, porque recordemos que la atmósfera primitiva era muy diferente a la atmósfera actual. El pollo sí, tenemos muchas aves que han ido evolucionando, algunas que han disminuido en cuanto a tamaño, otras que han aumentado en cuanto a tamaño, pero que forman parte de la evolución biológica. Y que recordemos que esta evolución no es para mal, es para bien, porque nos da o nos dota ciertas características que nos permiten subsistir. Entonces, sigamos viendo las homologías anatómicas. Bien, muchos organismos comparten estructuras anatómicas similares, lo que sugiere que existe tal vez un ancestro común. Estas estructuras, como les decía, son las denominadas homologías y pueden ser evidencias de adaptaciones evolutivas a partir de un ancestro. Ahora bien, un ejemplo podría ser la estructura del esqueleto de los vertebrados, que si bien es cierto sigue un patrón similar a pesar de diferencias en forma y función. ¿Qué podría ser algo que podríamos encajar aquí? Veamos, hay animales que si bien todos tienen esqueleto, pero ¿qué pasa? Estos esqueletos pueden variar de acuerdo a la especie. ¿Y por qué han ido variando? Porque algunos lo han necesitado en forma y función para adaptarse a diferentes entornos y poder subsistir. Y para de esta manera, estas características pasárselas a sus progenitores. También tenemos nosotros las homologías moleculares, aparte de las anatómicas. Las similitudes en las secuencias de ADN y ARN y las proteínas proporcionan diversas evidencias de evolución. Cuanto nosotros más cercanos estemos a organismos en términos evolutivos, mayor va a ser la similitud genética que estos tengan. ¿Y esto cómo se ha demostrado? Esto se ha demostrado a través de la genética, porque la genética puede hacer análisis de secuencias o de secuenciación, y es gracias a esto que se ha podido ver cuáles son las homologías moleculares. Algo más, los vestigios evolutivos. Bien, algunos organismos llevan consigo estructuras que se denominan vestigios, que si bien es cierto, actualmente no sirven para nada, en algún momento sí servían para algo. Un ejemplo podrían ser huesos que tienen vestigios, las serpientes, que pueden sugerir la evolución a partir de ancestros con extremidades. Vio que Alejandro levantó la mano. Incluso nosotros tenemos algunos vestigios de la evolución, como es el coxis humano o las muelas del juicio, que ahora ya no, por ejemplo, el coxis no sirve para la función con el cual fue creado, y las muelas del juicio, algunas personas nacen sin ellas ya. Sí, es correctamente. Justamente el coxis puede suponer que en algún momento existió una cola y que era necesaria para algo, pero actualmente se considera como algo atrofiado. Un vestigio que no nos sirve para nada. Lo mismo las muelas del juicio. Y como nos decían acá en el chat, también los restos de las patas de las ballenas, que en algún momento sirvieron para algo. Hoy simplemente son un vestigio. Choes levantó la mano. También quería preguntar sobre, a ver, en la era de los dinosaurios, donde hay algunos dinosaurios habían sobrevivido y tuvieron que adaptarse por medio de las evoluciones. Por ejemplo, el dinosaurio Rex antes era un dinosaurio grande y así fuerte, todo, pero pese a las condiciones que hubo, tuvo que poco a poco evolucionar o algo así, Lo que, creo que era. Lo que pasa es que muchas especies han ido evolucionando con el paso del tiempo y eso es justamente lo que yo les decía anteriormente, que son parte de las evidencias. Por ejemplo, los caballos. Los caballos eran unas especies pequeñas, de aproximadamente 40 centímetros, y estos han evolucionado en cuanto a tamaño. Todas las especies que han logrado subsistir con los cambios que han habido en la historia han tenido que adaptarse. Y
por decirlo de esta manera, es que ha sobrevivido el que es más fuerte. Y este que ha sobrevivido, el más fuerte, es el que ha ido dando esas características a toda la especie. Entonces, por eso nosotros podríamos tal vez ver los osos polares con los osos no polares, como estos osos polares han desarrollado grandes pelajes que les permiten vivir en el frío. Y tenemos especies de osos que a lo mejor no tienen este pelaje, pero que siguen siendo osos. Entonces, eso nos indica características de la evolución biológica. Bien, veamos Sí, el tema. también quería preguntar, porque también algunos osos también tuvieron que evolucionar, pero de otras formas, mediante como el oso hormiguero también le dicen considerado como oso, pero también tiene como una diferencia por su trompa, ya que es mayormente para cazar hormigas o termitas, y también por su lengua. Sí, a estos animales han tenido una evolución anatómica, anatómica y fisiológica, porque justamente son estas partes las que han tenido que evolucionar para adaptarse en temas de alimentación. Es algo muy semejante como ocurre, por ejemplo, con la jirafa. Entonces hay muchos animales que vienen de una especie común, pero a pesar de ser una especie común, como decíamos, los osos, hay osos que han tenido que adaptar, como los hormigueros, para su alimentación, otros han tenido que adaptar su pelaje y así han tenido que haber muchas adaptaciones para poder subsistir. Bien, Gracias, profe. también veíamos en el chat como razas de perros, sí. Muchos perros se sugiere que vienen de los lobos. Entonces, todos estos animales han sugerido cierta evolución para poder adaptarse al lugar en el que viven y también en cuanto a la alimentación. Alejandro, levanto la mano. Profesor, una pregunta. Hay un tema controversial que dicta que el apéndice es un órgano vestigial. Eh, si me podría resolver esa duda o ayudarme con eso. Ya, sí. Hay bastantes informaciones que nos dicen que el apéndice es un órgano vestigial. ¿Por qué? Porque muchas personas que se retiran el apéndice, si bien es cierto, siguen viviendo con la misma calidad de vida. Entonces, eso es algo que se cree, pero hay estudios que todavía se están realizando en cuanto a este órgano, porque todavía no se sabe del todo o no se conoce si es vestigial o no. Inclusive hay estudios, pero que todavía no están del todo claros, que el apéndice podría disminuir el riesgo de alguna enfermedad neurodegenerativa. Pero les digo, no es algo que esté del todo claro, es algo que inclusive todavía forma parte de los estudios. En María Belén, sí, también el pelaje del gato, vean lo que les decía. El pelaje justamente es eso, para las situaciones de frío. Inclusive nosotros tenemos, como por decirlo así, ciertos vestigios como los vellos corporales. Si bien es cierto que el vello corporal que nosotros podríamos tener no nos va a ayudar en condiciones de frío, porque no es muy abundante, pero tal vez se supone que nuestros antepasados o un ser del que nosotros evolucionamos era completamente lleno de vello. Y por eso nosotros tenemos ese vestigio de pequeños vellos que si bien no nos sirven para algo, pero que suponen un rasgo de la evolución. Bien, veamos qué es la embriología comparada. Durante el desarrollo embrionario, los organismos llegan a mostrar ciertas similitudes con etapas iniciales, con ancestros comunes, y estas suelen ser más evidentes con las primeras etapas del desarrollo antes de que las diferencias específicas empiecen a manifestarse. Es por eso que durante las primeras partes del desarrollo del embrión, nosotros podríamos ver como muchos seres. Tal vez, como el ser humano, podría parecerse al cerdo, podría parecerse al primate. Entonces nosotros podríamos ver como en las primeras etapas del desarrollo embrionario podrían haber estas similitudes, que posteriormente sí es verdad que se diferencian, pero tal vez esta embriología comparada nos podría suponer una evolución o una evidencia de la evolución biológica. También tenemos la selección artificial. ¿Qué nos dice esto? La cría selectiva realizada por humanos para producir variedades específicas de plantas y animales demuestran que los rasgos heredados pueden ser modificados con lo largo del tiempo. Esto es análogo con la selección natural que actúa con la naturaleza. Selección natural que muy probablemente ya la conocemos, que es que simplemente sobreviven aquellos que son más fuertes. Que la naturaleza selecciona a quienes deben sobrevivir por sus características particulares o por ciertas características que permiten que esta especie se siga manteniendo con el tiempo y que estas características se hereden entre padres y entre hijos. Pero ¿qué pasa con la selección artificial? Es el ser humano el que tiende a hacer que estos rasgos se desarrollen a la fuerza.
Por eso es que nosotros decíamos que es análogo este proceso de selección natural. Y ahora veamos, Ariel levantó la mano. Si no me equivoco, en una parte de Rusia hay científicos que desde hace años han estado seleccionando artificialmente a los zorros para domesticarlos. Entonces, eso sería un ejemplo de selección artificial. Perfecto, es un ejemplo de selección artificial. Es porque el hombre ha introducido de su mano, ha introducido de la tecnología y ha introducido todo lo que tenga a su alcance para hacer que aquellas tal vez especies que no pueden permanecer en un entorno puedan subsistir en ese entorno o que especies que son salvajes puedan ser domesticadas. Es como nosotros podemos ver que en algunos lugares, o tal vez podríamos ver eh, cómo tienen tigres, han habido leones que inclusive no hacen daño cuando se le acercan otras especies, como por ejemplo los humanos. Pero esto es porque han pasado por un efecto de selección artificial, porque el hombre ha intervenido para alterar la selección natural y que ésta sea artificial. Veamos la distribución geográfica de las especies. En cuanto a la distribución geográfica de las especies, nosotros sabemos que la distribución de estas en las diferentes regiones refleja patrones evolutivos, ya que la teoría nos indica que hay especies que podrían variar, tal vez, de un continente a otro. Entonces, esto nos puede suponer cierta evidencia de la evolución biológica y que va a la par de todo lo que hemos visto anteriormente. Cómo cómo las especies en diferentes distribuciones geográficas han permanecido, han desarrollado características que les permitan subsistir. Entonces, esto nos refiere a la distribución geográfica de las especies. Pero también hay procesos artificiales, como por ejemplo, cuando en un determinado lugar no existe tal especie, que no es endémica, y entonces el hombre se la lleva. Y a pesar de que esta especie sufre por condiciones climáticas, por condiciones, por diversas condiciones de temperatura, por condiciones de la alimentación, a la final, esta termina adaptándose y forma parte también de la selección natural, pero no la podríamos considerar del todo natural porque es artificial. Pero, como no habíamos tocado anteriormente el tema de la selección natural, sí hace necesario que lo abordemos aquí. Selección natural y evolución. Dentro de la selección natural, nosotros podríamos ver ciertos principios. Principios como la variabilidad, la herencia, competencia, adaptación y la selección natural como tal. Entonces, ¿qué es la variabilidad? Eso es nada más y nada menos que la variabilidad genética dentro de una población. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos de una especie no son idénticos y existen diferencias heredables. Como por ejemplo nosotros podríamos ver variabilidades en cuanto a nosotros las etnias. Podemos ver que tal vez nosotros no compartimos del todo las mismas características de los que vivimos en Latinoamérica como de los que viven en Asia. Entonces, eso es un ejemplo. Así como nosotros podríamos ver en los felinos. No es lo mismo un gato que tal vez como lo podríamos ver con un tigre. Entonces, eso hace referencia a la variabilidad. ¿Qué hace referencia a la herencia? Las características genéticas se transmiten de una generación a la siguiente. Lo que les decía anteriormente, que todos los descendientes van a heredar rasgos de sus progenitores. Es lo que les decía anteriormente y ha permitido que la especie se mantenga. Por ejemplo, si tenemos un animal en un determinado lugar, por ejemplo, tenemos 1000, y de estos 1000, unos 100 logran adaptarse a este proceso de adaptación, estos, mediante la herencia, a sus descendientes van a heredarle estos rasgos que también le permitirán adaptarse. Mientras que aquellos seres que no se podían adaptar no van a poder, por su parte, heredar estos rasgos. La competencia. Bien, sepamos nosotros que en la naturaleza todo es limitado. Tanto la alimentación, los recursos, todo es limitado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Empieza a haber un proceso de competencia por dos cosas. Uno, por sobrevivir y otro por reproducirse. También Entonces, por la comida. los animales, seres humanos, y por eso que se explica muchas veces también el tema de las guerras, por el tema de los recursos, y los animales por el tema de la comida, empiezan
a competir para poder sobrevivirse y también para poder reproducirse. A ver, no dice Osvaldo, lo que es herencia, la calvicie también es heredera. Sí, esto se puede heredar de padres a hijos. Ahora, si bien es cierto, esto podría darse como también podría no darse, y esto no siempre se va a dar en la misma edad. Podría ser en diferentes tipos de edades. Veamos ahora la adaptación. Aquellos individuos con características que tienen una ventaja adaptativa de su entorno son aquellos que van a sobrevivir. Y como les decía, esto se lo van a heredar a las generaciones futuras. No hay que hablar mucho de esto porque ya lo hemos tratado varias veces. Entonces veamos selección natural. Es lo que les decía Nanti, que a lo largo del tiempo todas las características que son heredables van a suponer una ventaja. Y aquellas que son desventajosas van a hacer que una población tal vez no pueda sobrevivir. Entonces, esto es lo que va a dar a la selección natural, que permanecen los que son más fuertes y que mueren o no sobreviven aquellos que son débiles. Entonces, bien, una vez abordado esto, veamos la clasificación de los seres vivos. Bien, esta clasificación taxonómica, no sé si de pronto todos ya la hayan escuchado, pero esta clasificación taxonómica va a venir desde lo más amplio hasta lo más bajo. Vamos a tratar de definirla muy rápidamente, porque estos, más bien que de comprensión, es de conocimiento. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los dominios que podríamos encontrar aquí, perdón, las clasificaciones taxonómicas dentro de los dominios, reinos, los filos, clases, órdenes, familias y los demás. Entonces, veamos qué es el dominio. El dominio va a ser la categoría más amplia. Y de estos de aquí nosotros podríamos reconocer tres dominios. Este dominio también se lo llama como eucarya. Perdón, en este dominio podríamos encontrar a los eucarya. Entonces, ¿cuáles son los dominios que vamos a encontrar? Las archeas, o también denominadas arqueas, las bacterias y el eucarya, que vienen siendo las eucariotas. Posterior a este, vamos a encontrar nosotros los reinos. Dentro de este dominio eucarya, porque nos vamos a centrar específicamente en este de aquí, eucarya o eucariota, los organismos podrían dividirse en varios reinos. Reinos, como son los reinos animales, las plantas, los órganos, perdón, los hongos y protozoos y algunas algas unicelulares. ¿Por qué nos centramos en este eucarya? Porque son eucariotas. Entonces, estos son los que se pueden dividir en todos estos reinos que ya les había dicho. Vamos a ir avanzando y nos vamos a encontrar al filo, pues nos vamos a encontrar a la división. Filum es el que hace referencia a filo. Entonces, en el reino animal, en el reino de los animales y en el reino de las plantas, nosotros podríamos hablar ya de una clasificación taxonómica de filo. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, el filo, chordata, que son animales de notocorda. Y también podríamos encontrar ciertas divisiones de plantas con flores. Ahora bien, de aquí aparecen las clases. ¿Qué va a pasar en estas clases? Los organismos tienden a agruparse en clases, valga la redundancia, que van a compartir características un poco más específicas, como por ejemplo, hablando de los animales, nosotros podríamos encontrar ciertas clases como los mamíferos. Eso se podría denominar una clase. Ahora bien, veamos qué es el orden. Estas clases, como ya les he dicho, por ejemplo, los mamíferos, pueden dividirse o subdividirse en varios órdenes. Y estos van a agrupar a los organismos con ciertas características. Entonces, en estas características podríamos encontrar a los órdenes carnívoros, a los órdenes herbívoros, a los órdenes omnívoros. Entonces, estos forman parte de los órdenes. Ahora veamos las familias. Estas familias
nosotros, vamos a ver que los órdenes se subdividen en estas familias. Y estos se suelen agrupar en algo más específico, como por ejemplo, nosotros podríamos ver cómo aparece la familia de los felinos. Esta es un ejemplo de familia. Posterior vamos a ir avanzando y vamos a encontrar los géneros. Entonces las familias se van a subdividir en géneros. Y esto todavía es algo mucho más específico. Veamos el ejemplo de los felinos. Dentro de los felinos, nosotros podríamos encontrar el género pantera. Y dentro de estas panteras, nosotros podríamos encontrar, valga la redundancia, a las panteras, que son felinos grandes. Pero también podríamos encontrar a felinos más pequeños. Entonces, esto es en cuanto a la subdivisión. Y por último, vamos a encontrar a las especies, que son la unidad más específica de esta clasificación taxonómica. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente, como dice su título, de una especie. Por ejemplo, podríamos hablar del león como una única especie. Podríamos hablar del tigre. Podríamos hablar de la pantera, pero como una única especie. Entonces, esto entra dentro de la clasificación taxonómica de los seres vivos. Bien. Entonces, déjeme ver un momento. Bien, sí, estaba revisando el chat. Sí, si bien es cierto que es amplio, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser un poco más específicos los temas porque igual estamos un poquito con honor al tiempo. Bien, para ser un poco más específicos los temas, vamos a hablar de la biodiversidad. En la biodiversidad nosotros vamos a encontrar tres tipos de biodiversidad: la genética, la de especies y la de ecosistemas. ¿Qué nos dice la diversidad genética? Nos indica que cada ser vivo, animal o vegetal, contiene una composición genética que es única. ¿Qué nos dice la biodiversidad de especies? Esta nos va a abarcar que todas las especies tendrán características comunes y que comparten un ecosistema determinado. ¿Y qué nos dice de esto los ecosistemas? Esto nos va a decir que van a existir muchas áreas geográficas específicas. Muchas de estas áreas van a contar con características que van a permitir que ciertas especies aquí puedan crecer y aquí puedan tener un sustento. Tal vez otras no, pero eso nos indica la diversidad de los ecosistemas. Y hablando de ecosistemas, podríamos encontrar dos: los terrestres y los marinos. Entonces, no nos enfoquemos mucho en esto para poder ir avanzando. Bien, vamos a encontrar nosotros, ya viendo esos temas, perdón, los que siguen aquí: biomas y ecosistemas y diversidad en el Ecuador, la importancia de la biodiversidad en los seres vivos y las actividades que afectan a los sistemas globales y la biodiversidad. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido justamente aquí. Entonces, vamos a ir viendo qué son los biomas, qué son los ecosistemas. Ahora bien, todo lo que es la biodiversidad es esencial para el funcionamiento saludable y sostenible de los ecosistemas. Entonces, vamos a ir viendo nosotros cuáles son estos biomas que nosotros podríamos encontrar y estos ecosistemas como tal. Entonces, vamos a ir abordándolos uno por uno y vamos a encontrar los siguientes. Vamos a enfocarnos específicamente en Ecuador. En Ecuador, ¿qué biomas podríamos encontrar? Uno, la selva amazónica, que si bien ya la conocemos, que es la región oriental, y esta va a constituirse por la selva amazónica y por una diversa cantidad de especies de plantas, animales, aves e insectos. ¿Qué es el bioma tropical húmedo? Este se va a encontrar en las tierras bajas de la costa y de la Amazonía. Aquí vamos a hallar bosques tropicales de características de alta humedad que van a albergar una rica biodiversidad de especies endémicas y vida silvestre. Los páramos. Esto lo vamos a encontrar en nuestro país en grandes alturas, es decir, en las regiones andinas. Estos tienen una biodiversidad única y son hogar de especies que se han adaptado a condiciones de altitud, es decir, de grandes altitudes sobre el nivel del mar y de climas fríos. Bosques secos. En la región noroccidental y suroccidental se encuentran estos bosques secos y matorrales. Estos que van a albergar amplia variedad de flora y de fauna
que se van a adaptar a estas condiciones donde no hay mucha agua, donde van a retener estos líquidos para aquellas condiciones donde está la sequía. Y por último encontraremos manglares. Estos manglares van a estar a lo largo de la costa y especialmente los podríamos encontrar en los golfos de Guayaquil. Estos son los que van a tener los manglares más extensos y estos van a ser críticos para la protección costera y para albergar especies que puedan subsistir en agua dulce y en agua salada. Y por último, veamos los ecosistemas que nosotros tenemos aquí en Ecuador. Tenemos el de las Islas Galápagos, que suele destacarse por su singularidad biológica y que ha sido crucial para la evolución o la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y también vamos a tener la reserva de la biosfera Yasuní, esta que la vamos a encontrar en la Amazonía y que es una de las áreas más biodiversas de todo el mundo. Por lo tanto, va a albergar una impresionante especie de plantas, animales y de aves. ¿Qué otro ecosistema tenemos aquí en Ecuador? El Parque Nacional Cotopaxi, que está en la región andina y que es el hogar también de muchas especies de fauna y flora. Y por último, el Parque Nacional Machalilla, que este lo vamos a encontrar en la costa y que incluye bastantes bosques secos, playas, áreas marinas que van a servir para mantener una biodiversidad de aves, tortugas marinas y sitios arqueológicos. Y ahora veamos cuál es la importancia de toda esta biodiversidad para los seres vivos. Bien, estos nos van a servir para estabilidad ecosistémica, ya que contribuyen a la resiliencia de los ecosistemas y que los seres vivos puedan adaptarse. Suministro de alimento. Bueno, esto no hay mucho que hablar, ya que estos ecosistemas sirven para suministrar alimentos tanto a las plantas y a los animales. Para los medicamentos y la producción de farmacéuticos. Bien, porque la biodiversidad, esto es justamente porque la biodiversidad nos permite que se creen, gracias a las plantas y a los animales y microorganismos, una amplia cantidad de medicamentos destinados a los seres vivos. Recursos genéticos. Esto, ya que nos da evidencia y nos facilita el trabajo en cuanto a la evolución. Servicios ecosistémicos, ya que la biodiversidad nos propone o nos proporciona servicios fundamentales que sustentan la vida en nuestro planeta. Tenemos también los ciclos biogeoquímicos, ya que estos de aquí van a desempeñar roles en los ciclos del carbono y del nitrógeno, que van a ser fundamentales para que en la vida subsista la Tierra. Vamos a ver los de recreación y valor cultural, ya que la biodiversidad contribuye al bienestar humano por actividades recreativas y culturales. Entonces, a eso hace referencia, a cómo las personas, cómo las aves se nutren del turismo y de las actividades relacionadas con lo que la naturaleza nos da. También tenemos el de regulación de plagas y enfermedades, ya que los organismos como los depredadores y los organismos descomponedores ayudan a controlar las poblaciones de las plagas y de las enfermedades. Y por último tenemos el de estabilización de clima, ya que bosques, en particular, ayudan a la absorción del dióxido de carbono y a que se regule el clima. Y ahora bien, viendo todo esto, ¿qué actividades están afectando estos sistemas? ¿Qué actividades están dañando la biodiversidad? Pues bien, aquí vamos a tener una cantidad. Momento. Aquí vamos a tener nosotros una cantidad que vamos a ir abordando de a poco. Primero, la deforestación, y ya sabemos que es la tala masiva de los bosques. Otra actividad, el cambio climático, que esto se puede dar por las emisiones de los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono y el metano, que viene de las actividades humanas. Tercero, contaminación de agua y de aire, que esto se puede dar por la descarga de los productos químicos tóxicos en el agua y en el aire producto de la actividad humana, afectando la calidad de estos. Cuarto, sobreexplotación de recursos naturales. Ya lo conocemos. Pesca intensiva, caza descontrolada, extracción de minerales de una manera desmedida. Todo esto hace que se agoten las especies
y que se pierda biodiversidad y se degrade el ecosistema. Agricultura intensiva y uso de excesivos agroquímicos. Otra más. Esto implica que los seres humanos, utilizamos pesticidas y fertilizantes. ¿Esto qué hace? Contamina el suelo, contamina el agua y afecta la biodiversidad. Urbanización y pérdida de hábitats naturales, producto de la acción humana, porque a medida que el ser humano empieza a expandirse, empieza a hacer casas, empieza a aumentar la sociedad, se empieza a dañar todos estos hábitats naturales, hábitats que servían para ecosistemas de plantas y de animales. También tenemos el tráfico ilegal de las especies, que esto no es nada más y nada menos que capturar y comerciar animales y plantas que puedan suponer una amenaza para otros entornos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, es lo que ha sucedido en Galápagos, como se han introducido muchas especies que han ido a dañar toda la biodiversidad que ahí existía, que se han ido introduciendo de manera ilegal por las personas que la llegan a visitar. También tenemos las invasiones biológicas, que esto es introducir especies que no eran nativas en entornos nuevos. Podría darse por una manera accidental o por una manera intencionada. ¿Y qué hace esto? Devastar todos los ecosistemas locales. Y por último, algo que es muy obvio aquí, en la actualidad, es la contaminación de los plásticos, ya que todos estos residuos plásticos en océanos y en otros cuerpos de agua afectan a la vida marina. Y estos generan la ingestión de plástico por parte de los animales y de todo el hábitat acuático en general. Y como dice Ariel en el chat, nosotros los humanos somos los principales causantes de todas estas actividades que ustedes están viendo aquí. En realidad es el humano, por un uso desmedido de recursos y por todas las situaciones que se están dando de contaminación, sobreexplotación y de usos de químicos que son nocivos para los seres vivos. Ahora bien, vamos a entrar en otra parte del material que nosotros tendríamos que revisar. Vamos a hacerlo justamente en honor al tiempo y vamos a revisar nosotros lo que son las células. Y vamos a ver nosotros las células eucariotas y las células procariotas. Ahora bien, en cuanto a estas células, nosotros podremos ver que unas son las más sencillas y que otras son las más complejas. Unas tienen más funciones, otras tienen menos funciones. Entonces veamos, células procariotas. Estas células procariotas nosotros las podríamos encontrar en las bacterias y son una de las más clásicas, que menos evoluciones han tenido y que no comparten muchas características o muchos organelos a diferencia de la eucariota, pero podríamos encontrar en ellas, por ejemplo, aquí un flagelo bacteriano o un flagelo, dependiendo si es una bacteria, que les suele dar ciertas características de movimiento. Podríamos encontrar cilios, que les ayuda a adherirse a ciertas superficies. Entonces, esas son ciertas características que nosotros podríamos encontrar en la procariota, mientras que en la eucariota podríamos ver más organelos, tal vez como las mitocondrias, que les permite la producción de energía, y otros, como los cloroplastos, que claro, actúan en las células vegetales y les ayudan con la fabricación de la energía. Bien, en cuanto a la organización animal y organización vegetal. De aquí podríamos desprender dos tipos de organización. Muy probablemente ya lo hayan escuchado, que es la organización unicelular y la multicelular. Uni, que hace referencia a uno. Multicelular, que hace referencia a varios. Entonces, vamos a aplicarlo. Unicelular podríamos encontrar a las bacterias, podríamos encontrar a ciertos hongos como levaduras, que si bien es cierto, podrían haber miles de millones de bacterias o de hongos en un solo lugar, de estos unicelulares, pero estos jamás se van a agrupar y jamás van a formar un ser más grande. Por eso que ustedes han visto que las bacterias siguen siendo microscópicas y que no pueden formar grandes cuerpos. En cambio, ¿qué pasa con los multicelulares? Aquí, las células tienden a agruparse y a formar más grandes estructuras, como por ejemplo los tejidos, que sería la siguiente estructura. Tejidos que al agruparse forman órganos. Órganos que al agruparse forman sistemas. Luego vienen a formar aparatos
y luego vienen a formar a los seres como tal. ¿Cuál sería la diferencia entre las células unicelulares y pluricelulares? Bien, las células unicelulares suelen hacer sus funciones ellas mismas, es decir, que ellas lo hacen todo. En las multicelulares es lo contrario. Las multicelulares, cada quien actúa de una manera independiente en ciertas funciones. Por ejemplo, nosotros démonos cuenta como el aparato digestivo sirve para eso, para proceso digestivo. Y como el respiratorio sirve para funciones respiratorias. Entonces, así nos podemos dar cuenta que los unicelulares sirven para algo y los pluricelulares sirven para otra cosa, para algo diferente. Vamos avanzando. Y bien, justamente aquí vamos a tener ciertos organelos que van a estar especializados en las células eucariotas. Los vamos a encontrar en las células eucariotas, no los vamos a encontrar en las células procariotas. Entonces, ¿qué organelos podríamos destacar aquí? Artículo no plasmático, aparato de Golgi, vesículas, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas y ribosomas. Entonces, bien, estos son parte de los organelos que nosotros podríamos encontrar y que justamente en honor al tiempo, porque nos quedan 15 minutos y nos quedan ciertas láminas, no las vamos a poder abordar uno a uno. Veamos la membrana celular. ¿Qué estructura tiene la membrana? En antes les decía, cuando hablamos de los fosfolípidos, que la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica. Se las podemos ver aquí. Y como esta bicapa lipídica está compuesta, rodeada por proteínas. ¿Y qué es lo que va a hacer esta bicapa o esta estructura, esta membrana celular? Lo que va a hacer que se regulen las entradas y las salidas. Por lo tanto, esta va a dar una función de permeabilidad en la membrana de la célula. Bien, ya para estar finalizando con nuestros últimos temas, sé que aquí nomás finalizamos, vamos a ir viendo las funciones específicas de las enzimas y los factores que pueden afectar a la función de las mismas. Bien, primero, veamos cuáles son estas funciones específicas de las enzimas. Primero, catálisis de reacciones químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas van, valga la redundancia, a catalizar reacciones, ya que reducen la energía de activación necesaria para que se dé un proceso. Esto va a facilitar la formación o ruptura de enlaces químicos que permiten que las reacciones que se vayan a dar sean compatibles con la vida de las células y que éstas no se destruyan. Otra función es la especificidad del sustrato. Entonces, toda enzima suele ser específica para un sustrato. Y esto, perdón, de ser específico, va a asegurar que la enzima catalice una reacción específica y que las enzimas no hagan algo que no deben, sino que hagan algo que tienen que realizar de por sí. Ahora bien, veamos la otra función. Formación de complejos enzima-sustrato. Las enzimas tienden a unirse con los sustratos formando un complejo denominado, como está aquí, enzima-sustrato. Y este es el que va a facilitar la reacción química al momento de que se alinean y se orientan los sustratos, manteniendo que la catálisis pueda ocurrir de una manera eficiente. Otra función, facilitación de formación de productos. Bueno, aquí es que las enzimas forman productos al proporcionar un entorno favorable a las reacciones químicas, ya que pueden estabilizar estados de transición y facilitación de liberación de productos. Otra función es la de la regulación de la velocidad de reacción, ya que las enzimas controlan qué tan rápido tiene que darse una reacción dentro de la célula para mantener la homeostasis. Y por último tenemos la de participación en las vías metabólicas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que las enzimas son componentes clave en las vías metabólicas donde se catalizan pasos específicos para síntesis o degradación de moléculas. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ya vimos cuáles son las funciones específicas. Ahora veamos
¿Qué afecta a estas enzimas? ¿Qué hace que no se den estas enzimas? Bien, esto van a ser la temperatura, ya que temperaturas muy altas o muy bajas tienden a desnaturalizar las enzimas, afectando las actividades. Tenemos el pH. El pH suele variar entre enzimas y un cambio de pH podría alterar la carga de aminoácidos en el sitio activo, lo cual podría afectar la unión entre las enzimas y el sustrato. Concentraciones de sustrato. Bien, aumentar las concentraciones de sustrato generalmente aumenta la velocidad de reacción hasta que se alcanza la saturación. Y esto de aquí es algo que va a hacer que todas las enzimas se ocupen y sin embargo haya mucho sustrato. Perdón un momento que la computadora se descarga. Déjenme conectar el cargador. Bien, ya. Y vamos aquí. Concentraciones de la enzima. Así como hablamos de la concentración del sustrato, con una concentración muy alta, podría ser que todas las enzimas estén ocupadas y que haya sustrato no necesario. Lo mismo puede ser con la concentración de la enzima, ya que enzimas que se han incrementado aumentan una velocidad de reacción y hará que todos los sustratos se ocupen. Entonces, pasará un tiempo hasta que todo esto tenga que estabilizarse. Presencia de inhibidores. ¿Qué hace referencia a los inhibidores? Son aquellos que bloquean las actividades de las enzimas. Y podríamos tener aquí inhibidores competitivos que van a competir por el sitio activo del sustrato, mientras que también tenemos inhibidores no competitivos, que por su contraparte van a unirse a la enzima y van a cambiar la conformación de esta de aquí. También tenemos los cofactores y las coenzimas. Recordemos que algunas enzimas requieren de cofactores o coenzimas. Y estos podrían ser iones, como ya les había dicho anteriormente, cuáles pueden ser estos iones, o moléculas orgánicas que tal vez faciliten la actividad enzimática. Y por último, condiciones ambientales. Quiere decir, factores externos, como la presión, solventes, que puedan afectar a la enzima y a su estructura. Ahora bien, vamos a finalizar ya con esta última presentación, en la cual vamos a hacer referencia a los procesos metabólicos de la fotosíntesis y de la respiración de las células. Bien, primero veamos el tema de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que ya conocemos que se da en las plantas, en las algas y tal vez en algunas bacterias, en la cual la luz solar es utilizada para convertir el dióxido de carbono existente ¿en qué? En agua, en glucosa y en oxígeno. Este se va a dar en los cloroplastos, y ya les había dicho que es una parte de las células eucariotas presentes en las vegetales. Y este también puede estar presente, claro, en las algas. Se va a dividir en dos etapas, que se las traigo aquí, que es la fase luminosa y la fase oscura. Fase luminosa, donde la luz solar es absorbida por estos pigmentos fotosintéticos. ¿Cuál? Ya lo conocemos, la clorofila. Clorofila que se va a encontrar en los cloroplastos. Esta es utilizada para generar energía en forma de ATP y NADPH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se va a producir oxígeno como subproducto de todo esto. Y aquí entra la fase oscura. Fase oscura que en algunos textos podríamos encontrarla tal vez como ciclo de Calvin. Y aquí la energía que se almacenó en forma de ATP y NADPH se suele convertir en dióxido, se suele utilizar para convertir el dióxido de carbono que está presente en el entorno en glucosa. Y esto implica que se transforme el CO2 en carbohidratos. Ojo, esto se va a dar solamente, como les decía, plantas, vegetales y algunas bacterias. Y ahora, y para finalizar ya, veamos qué es la respiración celular. Vamos a verla muy rápido.
La respiración celular es un proceso en el cual las células obtienen energía y glucosa de otros compuestos. Esto va a ocurrir en las mitocondrias. ¿En mitocondrias de qué células? De las eucariotas. Y se puede dividir en etapas, como son la glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, que vamos a ir viendo un poquito estas de aquí. ¿Qué es la glucólisis? Gluco hace referencia a la glucosa y lisis a la destrucción. Entonces, la glucólisis va a ser una serie de reacciones en las que se convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de glucosa de piruvato de 3 carbonos. Esto va a ocurrir en el citoplasma de la célula. Entonces, como pueden ver, es una reacción de destrucción. Tenemos el ciclo de Krebs. También lo solemos llamar el ciclo del ácido cítrico. Lo tenemos aquí nombrado. Aquí, el piruvato que va a ser generado en este proceso de glucólisis va a entrar en las mitocondrias. Este va a empezar a oxidarse completamente y durante este ciclo se van a liberar electrones que se van a transportar a través de proteínas de transporte de electrones. Si bien es cierto, este ciclo de Krebs es muy amplio, es bastante enorme y necesitaríamos una clase bastante amplia para poderlo entender, este es el resumen de dónde se da y en qué termina. Y de aquí se viene a dar la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. Bien, esta cadena de transporte de electrones se encuentra en la membrana mitocondrial interna y tiende a emplear electrones para poder generar un gradiente de protones a través de esta membrana. Aquí se impulsa la síntesis de ATP o de adenosintrifosfato, que ya lo habíamos dicho, en un proceso que se llama la fosforilación oxidativa. Y posterior a esto, se va a dar la fase final, que es la producción de ATP. ATP que ya les dije, y adenosintrifosfato, y que en otras palabras no es nada más y nada menos que energía. Esta va a estar liberada durante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y esta va a ser utilizada por todas las células para realizar funciones biológicas. Y, posterior a esto, desprender dióxido de carbono que a través de procesos de ventilación será intercambiado. Entonces, hasta aquí tenemos los temas que abordar en cuanto a la biología. No sé si tenemos alguna pregunta, igual le doy paso, perdón, le voy a dar paso justamente en este momento a mi compañera Claudia. No sé si hay alguna pregunta, igual de paso con esto, que podamos aclarar. Compañera Claudia. Por mi lado, no, agradecemos justamente su intervención, la intervención